Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio número 89 de esta segunda temporada de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión, pues, tenemos a un gran amigo de la comunidad. Su nombre es Luis Alberto de la Torre. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Soy muy feliz de esta entrevista, este podcast que para mí es muy increíble. Y ante todo, muchas gracias por la invitación. Genial, genial, Luis. Oye, Luis, voy a hacerte una pregunta que es la que siempre hago en esta segunda temporada para iniciar, y es, Dale. ¿quién es Luis de la Torre? Bueno, yo creo que Luis de la Torre es una persona más que todo soñadora, una persona que cree que las locuras más grandes son las locuras que son más cercanas al éxito y llegar a un propósito. Porque normalmente si seguimos el camino común, realmente no llegamos a nada y seguimos la rutina normal de todos. Si llegamos a una locura inmensa, a una locura que uno nunca va a llegar a alcanzar, realmente es la locura que más alcanza, a diferencia de lo rutinario y lo tradicional. Wow. Ahora, ¿quién es Luis de la Torre fuera del mundo tech? Bueno, creo que fuera del mundo tech, Luis de la Torre es una persona muy apasionada tanto en el mundo tech como en la parte política. Y también Alberto de la Torre es una persona que le gusta transmitir su información y compartir todo lo que ha aprendido en el trayecto de su profesionalismo y su experiencia. Porque realmente, en este caso, realmente actualmente yo siento como que no he caminado nada, pero si regreso a ver atrás, he caminado mucho. Realmente no pensé que hubiera caminado tanto en tanto tiempo. Así que yo me considero un soñador loco, que este loco puede llegar a cumplir muchas metas que realmente, si te cuento la historia desde el cero, capaz pensaría desde un inicio, este man está loco, nunca va a cumplirlo, pero actualmente lo he cumplido. Poco a poco he cumplido mis locuras y como cuando una vez estuve en México y me dijeron una frase, esta es una locura y esta locura va a valer millones. Wow, wow, me encanta, me encanta. Y así que tenemos tiempo y justamente el siguiente tópico es este. Cuéntame, amigo, a ver, ¿cómo empezó todo? Me gustaría saber, años atrás, regresemos, ese primer acercamiento a la programación, al software, y cómo ha ido transcurriendo durante todos estos años y te has convertido en la persona que eres hoy. Ok, digamos, al inicio, ¿verdad? Yo vengo de una familia de médicos, algo Ok, absurdo que sea alguien, un programador, y una familia política. Entonces, realmente cuando me metí en este mundo de la programación, al inicio yo quería ser mecatrónico. Pero luego, ya pues temas de CNC y todo eso, me metí a la informática y seguí la carrera de informática en la UNI antes. Al inicio, como todo ecuatoriano, todos pensamos que ya la carrera de informática o el típico tabú que estudias de informática y te va a abrir un kiosco de computadoras. Y realmente no era eso, ok, ok. ¿sí? Y al inicio era como PHP, como, lógica normal, como que, ¿a qué voy a llegar a hacer esto realmente? Hasta que en mi trayectoria tocó la puerta, en este caso Campus Party. Campus Party en el 2000, no me acuerdo exactamente si fue en el 2014 15, que fue el último Campus Party que se celebró aquí en Ecuador, donde que me llamó la atención la aprobación, donde que me enamoré completamente de la aprobación y busqué por más y por más y por más, hasta que mi búsqueda me llegó a Guadalajara, México, para el Talentland. Cuando llegué allá, Ok. ahí conocí la verdadera programación, como digamos, el mundo donde existen las comunidades de Facebook, las comunidades de Google, GPS, las comunidades del IPN, entonces donde que ahí conocí realmente un amigo que me hizo un contacto con una beca, que la beca se llamaba la beca Bitrep. Entonces, Ok. cuando conocí esta beca Bitrep, solo participaba gente de Colombia y gente de otros países, excepto Ecuador. Ecuador no se le toma en cuenta, Ecuador no existía tecnológicamente. Así que por un amigo me ayudó a participar. Entonces llegué a participar y yo justamente en ese momento de la vida estaba como ayudante de cátedra y me ayudaron un trabajo. Y justo entré a ese trabajo que era como típico, pasa de café, revisar unas hojitas y no te metían en nada de programación. Participé en este concurso y la primera empresa que me tocó participar era una empresa, aunque sea, no ofendo, me agrada mucho la comunidad LGTB, tengo muy buenos amigos allá y justo me tocó una empresa enfocada al retail, al e-commerce, a la parte LGTB. Entonces yo Ok. participé, gané, sin que Ecuador esté participando, lo gané y fui el primer ecuatoriano de entrar a la beca Bitrep.
Entonces llegué a México y ahí donde que realmente conocí otro mundo, donde que dije, no, pero esto es otro mundo, esto no es PHP, esto no es HTML, esto no es CSS o lógica de programación, esto es otra realidad. Aquí realmente se programa, aquí realmente hablamos de React, hablamos de Flutter, hablamos de muchas tecnologías realmente, hablamos de una comunidad muy grande, donde que vi comunidad de Plaxi, donde que vi comunidades de la IPN, la mejor universidad en ingeniería de México, donde que Ok. vi un concurso de GitHub, donde que yo participé como juez también. Entonces vi mucho crecimiento tecnológico allá, donde que dije, no, pero si aquí hay crecimiento, ¿por qué en Ecuador no existe? Donde que pasó el tiempo, regresé a mi país, nos cayó la pandemia y realmente ahí me di cuenta que realmente no somos tan, ¿cómo decirlo?, reconocidos como profesionales que somos, porque a veces un trabajo en el exterior no es lo mismo que un trabajo aquí en el Ecuador, pero tenemos muchos ecuatorianos que estamos luchando para, en este caso, ser reconocidos a nivel nacional e internacional, donde algunos hemos logrado, otros hemos crecido en otra parte, o otros hemos crecido tanto que hemos dejado al lado nuestro país, pero otros que hemos crecido y tratamos de alguna forma hacer estos tipos de charlas, comunidades, no sé, como talleres, que realmente mi mayor sueño era, no un sueño, sino mi mayor objetivo era poder llegar a un punto de poder hacer un taller y transmitir todo lo que yo he conocido y todo lo que yo he visto a la realidad, para que sepa a lo que se enfrenta la realidad, que realmente el mundo de la programación en Ecuador es muy diferente al mundo de la programación de México, Estados Unidos o Europa, que es otro nivel Ok. mucho más alto. Entonces, mi meta es poder estandarizar esto y que todos tengamos el mismo nivel y podamos salir adelante. Wow, wow. Oye, pero muy, muy, muy interesante. Pero, a ver, cuéntame, porque algo me llamó la atención y no sé si tenga que ver algo en tu vida, ¿no? Me dijiste al principio que vienes de ¿Ya? una familia de médicos y de políticos. Sí. ¿Esto tuvo alguna brecha, alguna vertiente, alguna y en tu vida de decir, oye, voy a probar a seguir algo de esto y después un cambio de mindset y te llevó a lo que hoy en día es este tema? No, realmente no, realmente sí. Al inicio mi papá era médico, mis hermanos médicos, podría hacer un cambio de 360 grados, pero realmente no me afectó mucho. Dije, si voy a hacer informática y programación, me voy para programación, de ley. Pero obviamente cayó la pandemia y ahí viene la vuelta a 360 grados. ¿Por qué? Porque yo me quedé encerrado por la pandemia con mi papá, un informático y un político médico. Ahora, comunícate con esas dos personas. Ahora, ¿cómo te tratas de comunicar así? Pasamos 2 meses que nos veíamos, conversamos cosas explícitas y nada más. Hasta que me tomé la decisión, digo, bueno, voy a coger un curso de consultor político y vamos a ver cómo nos entendemos. Hasta que llegué al punto de que nos entendimos full y ya pude como separar las aristas, como que cuando hablo de programación tengo que hablar con una persona tech o tratar de hablar con un lenguaje natural, o si hablo de política ya pues hablo política con mi padre. Pero así es como se formó Luis Alberto, como una transformación de 360 grados y como que tuviera un yin, un yang, como el yin de la programación y el yang de la política, pero así se unió los dos y formaron a este individuo loco. Wow. Oye, y otra cosa que me llamó la atención es el tema del espíritu emprendedor, que lo he notado únicamente en estos 10 minutos que llevamos de charla, ¿no? Entonces, este espíritu, ¿tú crees que se fue creando poco a poco durante tu vida? ¿O es que una persona nace con esto y ya es diferente desde que es pequeño? Yo creo que este espíritu va naciendo poco a poco. Esto va creciendo de acuerdo a cómo va el trayecto de tu vida, porque puede ver que puedes tener una persona que lo tenga todo y al fin y al cabo nunca nace su espíritu emprendedor, pero hay otras personas como que se ponen a leer, se ponen a investigar o son tan locos que quieren construir cosas locas. Entonces esas personas que cosas locas sacan los emprendimientos más locos. Imagínate, te cuento una locura. Mi locura más grande fue que cuando yo me iba a titular de ingeniero en sistemas, yo me egresé en el 2019. Tendría que ir a titular, ¿verdad? Yo me titulé en Claro. el 23. ¿Por Wow. qué? Porque tomé la decisión más loca. Ya me egresé, el día siguiente volé a México. Me fui en este caso, para un bootcamp que se llama Codeme en México, Codeme MX, a un bootcamp de programación. Y, ojo, en ese momento yo gané la beca Bitrep
pero al mismo tiempo la perdí porque mis ingenieros, que son excelentes profesores de la UNIANES, me sobrecargaron de tareas que no tenía tiempo de entregar en este caso mis sprints, así que yo perdí la beca. Me fui a México sin importar nada, como loco, me fui para allá. A ver qué pasa. Llegué allá, me conocí con los dueños de la beca, conversamos, tomamos un café, comimos una hamburguesa, me dice, brother, si quieres, puedo hablar con Dani, se llamaba el dueño en este caso, de esa startup. ¿Y qué pasó? Me reuní con Dani, muchachos, Alberto regresa, pero regresa en este momento así como para ver cómo le va, porque una cosa es remoto y otra cosa es presencial. Y ahí es donde que llegué a entender las fortalezas de las relaciones. ¿Por qué digo esas relaciones donde que aquí ya nace un poco el emprendimiento y un poco el networking? Porque al inicio yo era el típico programador aislado, friki, que no quería conversar y que cogía mi computadora y me agachaba y comenzaba por poco a jugar Dota, que también me gusta, Dota y LOL. ¿Qué pasó? Mis amigos de un colombiano, que era mi tele en ese caso, mis amigos de la comunidad LGTB, de una amiga, pasó el mes de prueba y comenzó como el last admin, que todos se reúnen para asomar su voto. Y gracias al voto de este amigo colombiano y este amigo que era colombiano y LGTB, me devolvieron la beca y volví con todos mis beneficios. Y pude estar más tranquilo todo el año que pasé en México. Entonces, por eso digo que las locuras realmente no son un limitante. Realmente las locuras son una puerta más allá de lo que la gente común cree que uno no lo va a lograr. Porque imagínate, yo tengo una familia de médicos, políticos, que decían que yo nunca, que lo que estaba haciendo es una locura inmensa. Que al fin y al cabo voy a morir de hambre y voy a perder el tiempo en titularme. Que más importante era la titulación. ¿Qué pasó? Me fui, experimenté, viví, trabajé, traje experiencia, regresé al Ecuador, seguí trabajando en el exterior y cuando me titulé ya tenía experiencia. Lo que tanto joven ecuatoriano desea. Justo, como anillo en el dedo. Por eso digo que las locuras son tan locos. Por eso digo que me gustó esta comunidad o esta chat podcast solo por decir de locos. Y me llamó la atención locos. Porque realmente el loco logra más cosas que el tranquilo, que el que sigue la tradicional, el que sigue el camino, el coherente. Porque yo creo que el loco hace muchas locuras, porque yo en todo mi trayecto he tenido muchos trabajos que son bien relocos, pero de todos los relocos he trabajado en diferentes partes del mundo, remotamente, pero he ganado muchas experiencias. Y por eso digo que cuando regreso a ver atrás, siento como que caminé despacito, pero realmente cuando regreso a ver más atrás, no, pues he caminado full sax. Y he llegado a donde estoy ahorita actualmente. Oye Luis, pues te quiero decir algo, pues me identifico bastante con todo lo que acabas de hablar. Creo que esa forma de locura que tú llamas es arriesgarte a las oportunidades que pasan una vez en la vida, digamos, y que hay que tomarlas. Claro. Y en muchas ocasiones pues no hay tiempo ni a pensarlas, ¿no? Y hay una breve anécdota cuando empecé al trabajo donde hoy en día estoy, que gracias a Dios y gracias también al trabajo y la experiencia que pude adquirir ahí, pues ya mismo voy a cumplir 5 años. He llegado también a tener un puesto también de líder dentro que me encanta. Pero ¿cómo fue la transición? Estando aquí en Ecuador en una empresa que también estaba bien, literalmente, económicamente, con mi familia, o sea, no me quejaba, inclusive yo empecé a trabajar ahí antes de graduarme, casi como tú, o sea, yo empecé a trabajar y después me gradué, ya eran porque mis papás me decían, hey, ¿qué fue? ¿Cuándo? Entonces ya el cambio de esto fue así. Llegó una prueba, un mensaje por LinkedIn. Literalmente me dijeron necesita un Android iOS. Y dije, bueno, iOS como quiera, me muevo como pez en el agua. Android como que sí, le hago, no le hago. O sea, había hecho aplicaciones, pero no me sentía tan a gusto como iOS. Vamos, sin miedo al éxito, vamos a la entrevista. Recuerdo que eso me escribió un jueves 5 de la tarde. A las 7 de la mañana fue la entrevista porque el dude este me dijo, ¿cuándo puedes? Digo, ya, pues si es para mañana. O sea, yo nunca era de los que, bueno, nos vemos la otra semana. No, ahorita es ya. O sea, es ya, mañana es tarde. Entonces, di la prueba. Literalmente recuerdo a dos chicas que eran las teles, tanto de iOS como de Android. Empezaron a marcarme en preguntas. Recuerdo que iOS, pues pasé bien, respondí todo. Fui un buen candidato, pero en Android, Diosito, Android
me dieron palo, ¿cómo se diría? Me dieron palo y dije, "Ah, no, aquí lo que buscan es una persona que entienda ambos lenguajes o tenga más o menos la misma experiencia para liderar ciertos equipos. Me acuerdo que acabé esa entrevista y empecé a trabajar, porque esa entrevista fue a las 7 de la mañana, 7:30, 8. Y yo empecé a las 9 y dije, ok, no pasa nada, le conté a mi esposa, ¿sabes qué? Pasó esto, pero no creo, no le tomemos importancia, una más, una menos, veamos. Igual nunca se llegó a un acuerdo, nunca se habló de nada, solo fue, ¿quieres dar la entrevista? Después hablamos. Listo. El martes, pasó fin de semana, lunes, martes, 4 de la tarde, me llega un correo electrónico con una propuesta a una empresa que era literalmente en ese momento para mí desconocido, para mí segundo desconocido trabajar en el extranjero, es botar todo, literalmente mi estabilidad, digamos, que tenía en ese momento, y decirle a mi familia, oye, me voy a estudiar, digo, me voy a trabajar a una empresa que no conozco de nada, a investigarla en internet a ver si existe, o sea, siempre ese bichito que de inexperiencia tal vez al momento de comenzar te entra. Podía haber tenido toda la experiencia del mundo, pero siempre no todo lo técnico, ¿no? Entonces llega ese momento en que dije, no, me acuerdo que yo le dije a mi esposa, me voy a cambiar. Es más, me llegó el correo, yo ya estaba afuera, llegó, y antes de que ella llegue, yo digo, me voy a cambiar. Yo siempre consulto las cosas con ella y todo, pero le digo, me voy a cambiar, me da igual lo que pase, pero me voy a cambiar. Entonces dije, ahí, esa oportunidad fue como que me voy a cambiar. Recuerdo que mi mamá, después le expliqué, pero me decía, hijo, que cómo vas, dónde vas a ir a investigar. Me voy a cambiar. Habló uno de los jefes, uno de los dueños de la empresa donde trabajaba anteriormente, habló conmigo como para querer quedarme ahí. No, me voy a cambiar, yo tomo la decisión, me voy. Yo era una persona con los ojos cerrados y adelante, ¿no? Y mira, hoy Claro. en día ya voy a cumplir 5 años acá. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, tanto profesional como personal, porque me ayudó a crecer mucho. Y creo que justamente esas locuras que tú nombraste al inicio, pues son el reflejo de estas oportunidades que pasan y solamente hay que estar preparados para tomarlas en el momento. Eso es todo. Sí, sí, yo considero que no hay que pensarlo dos veces. No hay que pensar como hacer el FODA y decir, ah, ok, esto es acá, esto de acá. No, yo creo que si ves una oportunidad de crecimiento y lo quieres tomar, agárralo desde las patas y llévatela. Porque cuando yo tuve esa oportunidad, no me valió madre, yo lo cogí, me la llevé y me fui, sin importar nada, sin importar nada. Hasta me fui casi con un poco de dinero, me fui, conseguí un amigo que me rentó un cuarto a vivir allá. ¿Y para qué? Viví en la zona más peligrosa de México hasta la zona más lujosa de México, que me llegó cuando recuperé la beca. Pero fue una locura inmensa. Realmente tengo tantas historias, como tantas comparativas entre trabajar en el exterior como trabajar en Ecuador, que realmente prefiero mucho verse del exterior, pero hay a veces donde he tratado de involucrar un poco en el área ecuatoriana. Pero realmente he avanzado muchas cosas, y si me piden como consejos, si es que quiero hacer esas locuras, tal vez mis locuras no encajen con otra persona, pero tal vez otras locuras que tú me cuentes encajarían bien a ti. Entonces yo diría, no lo pienses tres veces. Si tú crees que es una locura que encaja para ti, lo puedes agarrarlo y tomarlo, tómalo. Ejecútalo y córrelo. Que te apuesto que ese deploy nunca va a caer, porque siempre va a estar para arriba. Chévere, chévere, Luis. Oye, bueno, vamos a pasar al siguiente tópico que es aterrizar más tu presentación y me gustaría pues saber cómo fue esa transición, pero orientada a los lenguajes de programación que fuiste aprendiendo. ¿Cuál fue el primer lenguaje Ok. que aprendiste y cómo fuiste aprendiendo y al día de hoy pues cuál es el que estás manejando? Bueno, actualmente yo puedo considerarme que inicié, como todos creo, desde la universidad con Java, luego PHP, y luego cuando me fui para el exterior, antes de irme para allá, Android Studio, con Android, un poco de Android, y después ya pues me fui a Flutter, directo a Flutter. Ahí cuando llegué a Flutter no conocía las comunidades de Flutter, no conocía Red, no conocía la pelea que había entre los dos, no conocía nada. Simplemente fui con el agua. Dame eso, hagamos. Dame eso, hagamos. Y ojo, en ese momento no había la IA para preguntarle. Simplemente venga para acá y listo. Pero ahí poco a poco fui escalando. Que fui por Flutter, fui por Reigniting, fui por Terraform, fui por AWS, fui por Azure, fui por Go, fui por TypeScript, fui por JavaScript, fui por Next,
Actualmente estoy también con microservicios en Go, entonces poco a poco fui subiendo. Yo me considero un loco, no por la cantidad de lenguajes que conozca. Me siento loco porque creo que un loco solo le pones un lenguaje y lee la sintaxis, comprende. Y solo comprendiendo, tú ya eres, ¿cómo decir?, bilingüe. Y cualquier idioma que te den, sabrás cómo estructurarlo. ¿Por qué lo digo? Porque de TypeScript me salté al React Native, sabiendo que tenía solo un proyecto hecho en TypeScript con microservicios y con una arquitectura limpia, y me salté para acá. Yo sabía React, pero React Native solo tenía un proyecto que hice un tutorial y no sabía exactamente lo que iba a hacer. Tenía otros proyectos, de hecho, pero aplicados al campo, exactamente no. Pero ¿qué pasó? No, me metí al reto, lo jugué, lo agarré y lo saqué adelante y salió el proyecto. Por eso realmente al inicio yo me considero realmente un full stack señorita. Pero ¿por qué me considero un full stack? No porque conozco varios lenguajes, sino porque me adapto fácilmente a cualquier cambio. Me adapto a cualquier ambiente laboral. Si el ambiente habla en solo PHP, te apuesto que en un día, al día siguiente, ya estoy hablando en PHP contigo. Y tú me dices, hablemos de Switch. En 2 días, en un día, digo, oye, hablemos de esta metodología con Switch. Entre un lenguaje especializado y una adaptabilidad, es mucho más fácil llevarme con la adaptabilidad para fácilmente ser flexible. Y así me considero yo, adaptable y flexible y proactivo. Súper, súper, Luis. Creo que eso es algo que poco a poco, con el paso del tiempo y con la experiencia, lo vas notando, porque al final los lenguajes de programación son sintaxis, son formas de escribir diferente algo, pero si entiendes el concepto base, los fundamentos, bases, para generar lo que quieres buscar, ya, inclusive para empezarla a lo que quieres llegar. Porque puede ser como el ejemplo que dijiste, Exacto. ok, necesito hacer un proyecto que no sé nada de React Native, pero sé por lo menos hacer un Hello World en React Native y sé cómo funciona. Vamos, desde ahí empecemos, no tengo miedo y nos vamos. Entonces, Claro. creo que el entender eso es complicado, porque recuerdo pues cuando yo empecé en el 2015 por ahí, era solo Swift, lenguaje de programación Swift, 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 me consideraba inclusive un Apple fanboy y no quería saber nada de Android hasta que conocí Kotlin. Y cuando hice la diferencia, vi la diferencia entre Kotlin y Swift, me enamoré y dije, mira, todo lo que aprendí durante años lo acabo de entender muy fácilmente acá, pero independientemente, implícitamente, lo aprendí porque entendí bien Swift. Después fue Java Correcto. por abajo que lo entendía, pero al final me di cuenta que solo era una sintaxis, un tema, ¿no? Y ahí te va una premisa que justamente en mi experiencia en la parte mobile, yo he tenido la oportunidad de topar lo que es Swift, después Kotlin y hoy en día pues Dart con Flutter. Entonces, si los ponemos a todos en una caja, estos tres en una caja, prácticamente se manejan de una misma forma con los frameworks de Swift UI y Jetpack Compose, porque están orientados a programación reactiva. ¿Y qué pasa? Correcto. Que desde este año yo estoy terminando de escribir un libro que es justamente como una guía para poder, pues, entender eso, porque es algo que me pasó a mí. O sea, entendía una función en Swift y decía, oye, a ver, ¿y cómo la hago en Kotlin? Oye, ahora, no sé cómo hacerla en Dart, pero estoy seguro que existe en Dart. O sea, yo me lo firmaba. O sea, si venía alguien y me decía, oye, ¿existe esto? Yo te digo, sí, pero no sé cómo hacerlo. O sea, de ley que existe. O sea, porque es algo que tú ya con la experiencia vas entendiendo. Entonces creo que eso pasa en muchos lenguajes de programación, en cada ambiente, digamos, en backend, frontend, mobile, etcétera, etcétera. Y pasa mucho hasta en nivel de modelos de negocio. A mí me tocó un proyecto de telecomunicación. Ok, Yo fui a hacer telecomunicaciones. Justamente me contactaron que apoye a crear un dashboard donde que se conecta a una OLT y de la OLT pueda poder desactivar las ONTs, que serían los puntos de internet, como NetLight. Si tú no me pagas el mes, yo te desactivo el internet. Entonces, hacer una configuración desde un dispositivo, desde un PHP a que se conecte un microtik y que el microtik se conecte a la OLT y de la OLT a las ONTs y deshabilitarlo. Wow, ¿verdad? ¿Cómo hago una conexión Telnet? ¿Cómo hago eso? O sea, yo soy programador, no soy telecomunicación, no entiendo no, nada de eso. no sé nada ¿Qué de hardware. pasó? ¿Qué pasó? Tocó adaptarse.
Tocó leer, investigar y ejecutarlo. Y así se llegó. Por eso yo sé decir que, como y comparto lo mismo que dijiste hace un rato, cuando tuviste la entrevista con esta empresa y dijiste, defendí esa entrevista, lo hice bien, tal vez técnicamente no seré el super wow como los gringos, pero tengo experiencia. Y es verdad. Yo en mis entrevistas lo he hecho lo mismo. A veces tal vez no sabré algunas cosas técnicas específicas o sus nombres específicos, pero te lo puedo hablar de las cosas, te lo puedo explicar, te lo puedo diseñar y te lo puedo decir, esto funciona así, pero no me acuerdo cómo se llama, pero sé cómo funciona. Entonces yo creo que la experiencia y tener la idea de cómo construirlo es un paso más a los demás. Muy, muy, muy interesante, Luis. Oye, y la última pregunta que me surge antes de pasar al siguiente tópico. ¿Qué consejo le darías a estas personas, pues, para que se quiten ese miedo? ¿Sí? Porque entrar a algo nuevo siempre existe una premura de miedo, o sea, el inicio, ¿no? Y te lo digo porque en muchas ocasiones, pues, es como que, ok, me pasa porque recuerdo aquí también premisas y no sabían en la comunidad, hace como 10 años yo bailaba en coreografías y todo y siempre recuerdo que lo que tenía esos nervios al momento de salir al escenario, pero cuando ya salía, ya, fluía todo. Creo que hoy en día pasa igual con la programación y me ha pasado al final aprender un lenguaje y cuando estás bajo presión, pues es como que ese temor, lo voy a entender, no lo voy a entender, etcétera, pero cuando estás ahí ya, todo fluye, ya sabes los fundamentos, es mucho más fácil. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Yo diría a esas personas que arriesguense. Quien no arriesga no gana. Arriesguense. Si estás en una zona de confort como PHP o tu lenguaje de confort que es JavaScript, TypeScript, Flutter o en este caso Reigniting o Kotlin Multiplataform, arriesgate. Sal de tu zona de confort y verás cosas mucho más grandes. Es como estar en tu casa, terminas tu universidad y te quedas en tu zona de confort en la casa de tus padres, nunca vas a poder crecer porque siempre te van a tener todo listo y todo en la mesa. Pero si tú sales de tu zona de confort y buscas lo que quieres, lo vas a encontrar. Así que mi recomendación es, sal de tu zona de confort. Si te llama la atención el backend, ponte a preparar en backend. Si te llama la atención frontend, ponte a preparar en el roadmap de frontend. O si te llama la atención un full stack, ya pues ponte a preparar en full stack. O si simplemente te llama un DevOps, como hacer un Terraform con AWS y Azure, montarte una infraestructura monstruosa en GitHub, solo por juego, hazlo. Pero arriesgate, porque si tú lo arriesgas, yo te apuesto que ese riesgo va a valer millones. Eso sí, te lo apuesto. Totalmente. Chévere, chévere. Luis, vamos a pasar al siguiente tópico que es prácticamente unas preguntas. Y la primera es, ¿qué opinas sobre el mito de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los desarrolladores de software? Verás, yo no te voy a mentir, yo pensaba lo mismo. Yo tenía miedo como que este pana de la IA nos va a matar, nos va a hundir. Realmente, yo lo que pensaba eso, no lo voy a negar, pero ya cambié de opinión. Porque no lo cambié de opinión porque le puedes preguntar a una IA, pero no, lo cambié porque realmente yo considero que la IA, aparte de ser una herramienta, es como un asistente para los desarrolladores que ya tienen experiencia y saben lo que necesitan. Es como que fueras Goku con un Super Saiyajin fase de Dios. Un desarrollador fase de Dios. ¿Por qué motivo? Porque tal vez tienes que hacer en ese momento un POC para ver si puedes ejecutar tal future. Normalmente tú te demorabas, o un desarrollador se demoraba 4 meses, 5 meses en levantar un POC. Pero si le preguntamos a la IA, exactamente a una IA ChatGPT, hey, necesito esto, los 5 meses se demoraban en 2 días. Entonces, yo considero que la IA, más que ser el criticado del mito, yo creo que es un buen apoyo para que los desarrolladores, que son buenos, sean super desarrolladores. Y que estos desarrolladores sigan creciendo para poder pasar la información a los desarrolladores junior y sigan creciendo cada vez más para que la IA sea nuestro apoyo. Más que nos borre el trabajo, es un apoyo, es un poder más que ganó en este caso un desarrollador. Tampoco estoy diciendo del bytecode. El bytecode, ok, por un punto, para los desarrolladores que no saben text, tal vez les sirva,
pero va a haber un punto en el que el aplicativo va a escalar y ese bad code va a ser el peor error de cualquier desarrollador. Porque si sabes lo que estás haciendo, más la IA lo va a terminar mucho más proactivamente. Y si sabes usar mucho mejor los prompts o mucho mejor los agents, podrás llegar a un punto de crecimiento exponencial que realmente ni tú te darás cuenta que lo podrías llegar allá. Y sin querer te das cuenta que todo lo que has vivido o todo lo que te ha ayudado la IA, toda esa información lo has absorbido y te volviste sin necesidad de volver a usar la IA en un superprogramador. Wow, wow. Y ahora te hago una pregunta que es dándole la ¿Ya? vuelta y me gustaría saber qué opinas de las empresas que no se actualicen con la AI. Ok. Mm, yo considero que las empresas, más que no actualizarse por la IA, tienen un poco de miedo. El Ok. miedo de equivocarse en contratar el recurso. ¿Por qué motivo? Porque contratar un recurso conlleva dinero. Y si se equivoca en contratar en este caso, a un personal, a un recurso, a un desarrollador, se van a arriesgar a perder dinero. Entonces, a veces tomar un examen técnico no nos da el 100% de estar seguro si él sabe lo que tiene que saber, porque ahorita con la IA te lo responde, hasta te puede grabar un video y te lo responde el video. Entonces hay esa duda en las empresas pequeñas. Pero cuando te das cuenta, al pasar el tiempo y ves que tu competidor sacó una página web en 2 días y tú, teniendo lo tradicional, te demoras un mes, ¿qué está haciendo este man? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo hace tan rápido? Entonces ahí le dices, no, lo uso la IA. ¿Ok? ¿Qué tipo de IA? ¿Necesito un equipo de IA? ¿O necesito una herramienta de IA? ¿O qué necesito? Entonces yo creo que es más el temor a la empresa a equivocarse, al temor que la IA, que el desarrollador que se contrata, al fin y al cabo no tenga las capacidades para tomar el reto. O que tengan el miedo que su información se vulnere y la IA lo coja como aprendizaje. Porque muchas empresas piensan que todas las IAs cogen el aprendizaje y se roban su información, que es totalmente mentira. Realmente no te roban la información. Realmente si ya tienes un plan, no sé, en cloud hay el plan Max. Si tienes el Mac, ninguna información que le des te va a robar la información, en este caso. O en Copilot, tampoco te va a robar si tienes no, el plan de $10, digamos, no te lo va a robar. Entonces yo creo que es del temor a adaptarse. Acordémonos cuando llegaron las máquinas. Hace años atrás, ¿qué pasaba? La gente tenía miedo que las máquinas reemplacen a la mano de obra humana. ¿Qué pasó? Hubo restricciones, hubo ataques contra las empresas y las máquinas. ¿Qué pasó? El humano evolucionó y mejor le dio soporte a estas máquinas y evolucionaron los cargos. Entonces, actualmente, el mismo miedo que hubo hace años, ahorita hay con la IA. Y con la IA lo que tienen que hacer es simplemente las empresas adaptarse, darse cuenta que si siguen en ese modo tradicional, no solo van a perder oportunidades, van a perder contratos, van a perder negocios, no porque no sean buenos, sino porque el tiempo contra otra empresa que tiene ella es mucho mejor. Entonces, yo digo que simplemente es el miedo al cambio. Wow, wow. Sí, la verdad que me gustaría también saber si es que has tenido oportunidad de hablar con tus familiares, que ya tanto es política como medicina, cómo han visto todo este tema de la inteligencia artificial en esos rubros. Digamos, en ese momento con mi papá es complicado, ya tiene 74 años y es súper complicado hablar de ese tema. Si solo digo que a él no le gusta ni que le graben, entonces es complicado, pero está intentando usarlo. Está intentando, pero él es una persona de la antigua en donde que él confía más en leer un libro enorme que preguntar a la IA. Y cada quien tiene su forma de aprender y su cultura, que es complicado sacar a una persona de la tercera edad a esa cultura. Mientras que hay otras personas como mi hermana, que mi hermana ya se adaptó a la IA, es médica y a veces la IA, o mi sobrino que también está haciendo medicina, lo está usando como para hacer informes muy enormes, como historias clínicas, ya comienzan a adaptarse. En vez de odiar a la IA, no, es una forma de agilitar todos los problemas que tenemos, como hacer una historia clínica de 20 pacientes que se demoraba full horas, lo puedo hacer en minutos y lo tengo. Entonces ya muchas personas se están adaptando. O en el caso como nos pasó acá en Ecuador, donde que el presidente quería hacer una nueva constitución con la IA. Entonces muchas cosas se están adaptando.
muchas cosas están cambiando y evolucionando. Y si nos damos cuenta, muchos desarrolladores están cambiando y no porque sean unos cracks o sean unos monstruos o unos frikis, no, sino porque han cogido la IA de una manera tan buena que les ayuda como para prepararse, como para estudiar, como para mejorar y hasta para mejorar el idioma, porque hasta la IA te ayuda como para mejorar el idioma, te da clases, te da pautas. Entonces, si sabemos cómo usar correctamente estas herramientas, yo puedo decir que les podemos sacar el 100% y explotarlo al 100% y poder, yo diría que podríamos romper la barrera que tenemos aquí en Ecuador para que todo evolucione. Porque realmente tecnológicamente, Ecuador está atrás tecnológicamente, a diferencia de otros países, pero con la IA creo que podríamos evolucionar un 360 grados. Wow, wow. Chévere, chévere hablar contigo, Luis, sobre este tema. Ahora sí, pues me gustaría pasar al tema principal, que es la evolución del developer en Tech Lead entre el impacto y la desgracia. Y cuéntame, a ver, primero, estas dos gran diferencias entre ser un desarrollador, un developer, y ser un líder técnico o un tech lead. Te voy a contar una historia. Yo estaba trabajando en una empresa en Europa, en España. Y justamente yo entré a trabajar con otros latinoamericanos. Ya, entré a trabajar y yo estaba con mi grupo de compañeros desarrolladores, que éramos 6, Ecuador, Perú, Cuba, todo chévere, Venezuela, excelentes profesionales, grandes amigos. ¿Y qué pasó? Ya iba 2 meses ya trabajando en esa empresa, en ese proyecto, y pan mi TL le dice, Alberto, me voy de vacaciones. Ok. Ah, chévere. Para quedar como TL. Y yo, ¿what? ¿Qué? Y era como atrás de la pantalla, como que no sé si emocionarme, temblar, o que yo nunca he tenido un cargo de TL. Sí he dirigido equipos, pero no he tenido un cargo de TL y todo aún en otro país. En un país que era recién mi primera experiencia en Europa. Y era como, wow, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasó aquí? Ya mi hermano oficializó, se fue de vacaciones, ya me quedé como TL. Genial. Al inicio no sabía qué hacer, no sabía cómo tratar a mis compañeros, no sabía cómo hacerlo, no sabía si tener la misma rutina de desarrollar, hacer mis actividades, mis futures, todo, no sabía qué hacer. ¿Qué pasó? Justo después de mi último trabajo que tuve en Chile, que se llama en Cencosud, justo en Asilab, yo me hice a mi muy amigo de mi antiguo hotel, que se llama Gera Álvarez, justamente mexicano, y yo me iba con él y le escribí, le llamaba, Gera, esto pasó, me pusieron en esa posición, ¿qué me aconsejas? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Lo que me dijo me dio la vuelta al mundo 365 grados. Porque ya cuando eres un TL, es verdad, ya no programas mucho. Pasas más en reuniones en la lógica de negocio, reuniones con los clientes, con los stakeholders, con los product owners. Pasas en muchas reuniones donde que a veces ya llegó un punto donde que a tus propios compañeros que un día te reías, ya los tomabas en cuenta como un recurso más. Como que cogías un tablero de ajedrez y comenzabas a hacer tu jugada. Como, ok, tengo que terminar el proyecto de Marketplace Backend. ¿Qué hago? Tengo 2 backends, entonces cojo estos 2 backends, los pongo acá y los otros 2 les mando acá para que tengan 2 francos y terminen paralelamente lo que necesito para que acabe el sprint. ¿Ok? Así conversando te suena fácil, suena sencillo. Pero no es fácil, es duro, porque yo tuve la mala experiencia y creo que ahí aprendí a las malas. Tuve un compañero que pasó en una actividad y un future 14 sprints. 14 sprints. Y había un punto donde yo le decía ahí, ya pudiste entrar por el developer de la empresa. No me respondía, no me respondía, no me respondía hasta que era las 8 de la noche hora Ecuador y me respondió. Chuta, Alberto, disculpará, es que salí con mi familia a pasear. Y ya había recuperado las horas. ¿Qué hice yo? Inexperto, no sabía nada. Le digo, le reporto al PM, le digo, eso pasó, esto pasó. Y le reporto a la empresa que representaba. ¿Qué pasó? Me ignoraron, no me pararon bola. Y escaló, 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 hasta que pasaron 14 sprints, 4 meses. Y ya al cuarto mes ya tocaba entregar avances y el panita no avanzó nada. Entonces, ¿qué hago en ese caso?
Wow. Ahí sí tocó como developer y ahí en ese momento TL ir directamente con los duros, decir, esto pasó. Tal vez no estoy mucho tiempo como TL, no tengo la capacidad aún como decir el super TL, pero lo que sí considero que este chico ya le tuve paciencia y ya traté de entenderle, pero ya puso en efecto, y ya puso, ¿cómo se diría? En peligro el tablero de horas, el tablero de entregables. Así que considero un cambio. Obviamente al inicio seguían ignorándome, hasta que ya la misma empresa les tocó tocar suelo y les tocó, en este caso, hacer el cambio. Luego terminé como tele, ya me quedé como tele un tiempito, ya tuve relación con los clientes de la otra empresa, todo, pero tenía un problemita. Como técnicamente era muy bueno como tele, pero era muy Barney. ¿A qué me refiero Barney? Lo pongo Barney por la serie Barney el dinosaurio, porque era muy suave, era muy suavito. No era como muy brusco, muy fuerte como haz esto y ya. No, yo era muy relajado y trataba de ver lo mejor. Entonces ahí es donde que me dijeron a mí, Alberto, eres excelente técnicamente, eres muy Más bueno, carácter, más carácter. necesitas mucho más carácter y necesitas ser más fuerte. Si yo si tú pides que 4 más 4 sea 20, los manes te sacan el 20. No me importa cómo lo hacen, pero tienen que sacarte. Así que tienes que ser carácter. Así que ese TL va a regresar contigo, pero te va a dar apoyo. Y así vas a aprender. Y yo le decía al PM, no, gracias, muchas gracias. Yo entiendo que para esto para mí es nuevo, pero si regresa él y me va a enseñar y yo lo puedo ver cómo lo hace, yo te agradecería porque al fin y al cabo estoy creciendo. Tuve la experiencia de vivir las dos monedas, vivir el mundo de un developer que simplemente, hey, haz esta actividad, listo, terminaste, ok, haz, listo, terminaste, ok, a llegar a un punto de tele donde que ves todo el mundo de la lógica y todo el mundo de lo que tienes que entregar. Y todo lo que tienes que entregar, en este caso en los showcase, o en este caso para el cliente, y entregarlo y defenderlo. Porque cuando me dejaron a mí como tele, nunca me dijeron que tengo que defender los avances. Y yo, chuta, tengo que defender con el CEO de la empresa y yo soy tele nuevito. Y ahí sí puedo decir que el mundo entre dev y tele no es tan fácil como piensa. No porque seas experto en X cosa, seas un TL. No, un TL es una persona, aparte de ser técnica, tiene que ser muy madura y muy intransigente. Muy separar sentimientos y ser muy, como si, muy matemático, ser bien efectivo en las decisiones que va a tomar, porque cada decisión que toma afecta a todo el equipo y tiene que tomar las mejores decisiones para que el proyecto salga adelante y el equipo esté tanto emocionalmente tranquilo, aunque el barco se hunda, los devs nunca tienen que saber que el barco se hunda. De alguna Claro. forma el tele tiene que tratar de tapar su hueco y tratar que el barco siga su rumbo. Entonces eso es lo que yo digo entre la diferencia entre un dev y un tele. Creo que es una evolución a 300% a un desarrollador normal, a un dev, a un seniority, es un cambio brutal, porque ya es codearnos con clientes, codearnos con CEOs, codearnos con product owner, codearnos por product manager de cada empresa, ya es un nivel más alto, pero es una experiencia muy enriquecedora que si alguno tiene la oportunidad de hacerlo, como yo tuve, porque yo tenía la oportunidad de decir no gracias, pero como soy loco, yo dije, no, yo lo cojo. No me importa, yo lo cojo. Lo agarré, metí mis patas también, pero lo logré con éxito. Y puedo decir que el proyecto se cerró. Se cerró con éxito y se entregó completamente. Obviamente con sus fallas, con el barco con huecos y todo, pero llegamos a la meta y llegamos al puerto. Y logramos entregar lo que se tenía que entregar. Aunque hubo bajas, se redujo el equipo, todo, pero se llegó a la meta. Entonces yo diría que si tienes la oportunidad de hacer un cambio de 360 grados de un dev a un TL, agarra esa oportunidad, porque esa oportunidad a veces no se vuelve a presentar. Y si tienes la oportunidad, agárralo, porque te apuesto que esa experiencia va a valer
más que todas las experiencias que tuviste en más de 20 trabajos que has tenido atrás, porque llegar a ser un TL vale mucho. Realmente esa experiencia me valió mucho a nivel de experiencia, a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel, diría yo, hasta espiritual. Porque imagínate trabajar en Ecuador, Europa, levantar 2 de la mañana, estar trabajando 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana y estar al frente de todo un equipo de frente a Europa. Wow, Y estar representando a la empresa de Europa y a la empresa que me contrató, que es una empresa de Argentina, estar liderando la empresa argentina con el equipo argentino y liderando el equipo en este caso de España, al frente del proyecto, tomando en cuenta que estaba recién 2 meses como de y salté de una todo. Entonces era esa decisión loca, pues tan asertiva, que me di a conocer en todo lado. wow. Chévere, chévere. Oye, de verdad que nos compartas esto aquí en la comunidad, porque es muy, muy interesante y hay muchos mitos yo creo que siempre de cada rol y creo que alguien que venga y nos comparta esto de cómo probablemente es una transición es de lo más valioso, ¿no? Ahora, Luis, me gustaría saber justamente cuándo transicionar. Si es que una persona lo puede buscar o como tú lo acabas de decir hace un momento, es parte de una oportunidad en la que podemos aprovechar para poder crecer. ¿Qué recomendarías y cómo sería el momento de transicionar? Bueno, yo recomendaría, hay dos formas. La primera es siguiendo el proceso normal, como que vas ganando experiencia, vas liderando equipos, vas ganando experiencia tanto en tecnología, en desarrollo, en programación, y vas ganando experiencia en este caso en nivel liderazgo. Y ya con el tiempo llegas al cargo de TL. Hablamos, tenías 18 años, llegas a los 30. Es un proceso largo. Pero en mi caso, o en el caso, digamos, de un ejemplo, si tienes la oportunidad de que un TL vio en ti un brillo, vio en ti un diamante en bruto y te quiere poner en prueba, no lo tengas miedo. Hazlo, aférrate a eso y sal adelante. Porque tal vez esa decisión marque la diferencia entre todas las decisiones que has tomado. Así que yo diría que en este caso, lo más principalmente es que seas tú mismo en cualquier parte que estés. Sé colaborativo, apoya a tu comunidad, apoya a tus amigos, apoya a tu equipo de desarrollo y poco a poco te darás dando cuenta que poco a poco tus soft skills van subiendo, tu liderazgo va subiendo y vas a ver con otra mirada a tu equipo, a tu proyecto y vas a poder decir, yo estoy listo para tomar este reto, así que mi próxima meta es ser un TL. Mi próximo rol va a ser TL y voy a luchar por ser un TL. Y lo vas a lograr. Si yo como loco, que nunca pensé hacer TL, llegué a hacer TL y siendo un loco, lo logré. Porque tú no lo puedes hacer. A este loco, que tal vez tú me estás viendo y capaz tú tuviste tu título antes que yo, y capaz que tienes más años con el título, yo apenas tengo poco, y yo logré ser TL con poco tiempo tiene mi título, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Tú lo puedes hacer. Arriesgate y verás que en poco tiempo llegarás a ser un TL, o no sé, un cargo mucho más alto en la empresa que estés. Así que yo te diría, no tengas miedo a las locuras y arriesgate. Súper, súper. Qué chévere, chévere, Luis. Ahora me gustaría saber si esto para ti es un camino de éxito o crees que hay más allá después de ser un líder técnico. Yo diría que no es del camino. Yo diría que es una etapa, es un proceso, es un paso más al éxito. Voy a poner un ejemplo del anime. Es un paso más del camino del dragón que pasó Goku para llegar hasta donde el maestro, para llegar a ser un gran luchador. Entonces diría que cada raya del tigre va pasando en cada experiencia y cada etapa. Yo considero que esa etapa que pasé como TL, tal vez el proyecto no fue mucho tiempo, pero pasé, fue una raya más al tigre, fue una experiencia más y creo que fue una etapa más y un paso más a llegar al éxito, a llegar a ser un buen desarrollador,
una buena persona, un buen profesional y lo más importante es saber cómo transmitir mi información a las demás personas para que sepan que no hay que seguir lo que dice el sistema, sino que hay que soñar y cumplir nuestros propios sueños. Así que cada cosa que hacemos, cada vez que levantamos y cogemos una taza de café, abrimos la compu, nos ponemos a programar, es un proceso más o un porcentaje más que se carga para llegar al éxito y ser por fin, ¿cómo lo diría yo? Ser por fin reconocido, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Y por qué lo digo? Voy a dejar esa frase que una vez, antes de irme a México, yo tenía una pelea fuerte con mi papá porque no quería que vaya sin el título, como cualquier padre. ¿Qué es lo que le dije a mi papá? Papi, ya me cansé de jugar con niños. Quiero irme a jugar con los grandes, con las personas de la élite. Quiero irme a México, a Estados Unidos, a jugar con los de élite. Ya no quiero jugar con los niños acá, quiero irme para allá, a arriesgarme y apostarlo por todo. Y justamente esa frase fue la que me hizo la victoria de la beca. Y esa frase siempre la cargo, que siempre la cargo por cualquier lado y digo, yo voy a jugar con la gente grande porque jugar con los niños no aprendo nada, pero jugar con la gente grande aprendo de ellos. Y así cada vez me vuelvo yo el grande y en vez de solo aprender lo que yo sé, puedo yo pasar esa información a los demás compañeros y juntos seguir creciendo en esta comunidad. Súper, Luis. Chévere. Oye, pues vamos a pasar al siguiente tópico, que es una pregunta que prácticamente dice así. ¿Qué le dirías al Luis Alberto de la Torre de hace 10 años atrás? No tengas miedo. No tengas miedo. Que viene un futuro muy grande. No tengas miedo. Sigue luchando. Sigue buscando más conocimiento. Sigue creciendo. No tengas miedo de qué pensarán las demás personas. No tengas miedo de qué pensará tu padre. No tengas miedo de qué pensará tu familia. Tú solo busca tus sueños. Busca tu sueño loco y corre. Sal de tu zona de confort sin miedo a nada. Si fracasas, fracasaste. Pero eso no quiere decir que ahí que te quedas. Te vuelves a parar y te paras con más firmeza. Y sigues adelante. Y vas con paso firme a seguir creciendo. Yo te puedo decir, Alberto, de que yo que tengo, ya pasaron 10 años, he vivido mucho. He conocido muchas personas, de hecho mucho networking. He ido a muchas charlas. Y te puedo decir que viene un futuro muy próspero y muy grande. Aparte de una familia grande, aparte de una familia maravillosa, amorosa, vas creciendo poco a poco. Yo sé que muchas personas no entenderán tu forma de trabajar. Muchas personas dicen, hey, trabajas mucho, pasas muchas horas trabajando, o estás en tu oficina y dale y no sé qué estás haciendo. No tengas miedo. Tú luchas por tus sueños, enfócate en ti y llegarás donde tengas que llegar. Y ojo, no sufras por mal de amores, que más adelante vas a conseguir el amor. Así que regálate de ti. Así que sigue. Chévere, Luis. Bueno, vamos a ir ahora con las 5 preguntas sorpresas de DevLocos. Ya estamos finalizando este podcast. La primera es, ¿recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí, mi primer pago como desarrollador de software fue un básico. Y ya cuando me fui como recomendado, cuando fui estudiante de cátedra, y mi primera compra fue una pantalla Asus ROG de 27 pulgadas. Ok. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Un error tan grande que hice considerar. Creo que el error más grande que creo que consideré fue cuando entré a la beca Bitrep y como no tenía tiempo para poder concluir con los de Sprint, con el Scrum, fracasé. Cuando fracasé me sentí como que esto no era para mí, como que no iba a llegar a nada. Si no puedo acabar un simple page con Flutter enfocado o un Figma,
O sea, esto no es para mí. Pero, ¿qué pasó? Me deprimí, pero luego me paré y dije, no, no voy a dejar que la gente diga que ellos tuvieron razón, ¿no? Ni que mi mamá, mi papá, mis hermanos tuvieron razón, no. Me voy a parar y voy a sacar esto sí o sí. Y si me rechazaron, me voy a México a convencerles de que sí, soy el indicado. Así que ese fue mi momento de, como que de roce entre dejar de botar la toalla o no botar la toalla. Genial, genial, genial. Vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Mm, ¿Sabes? Yo diría Flutter. Yo diría que trabajaría en Flutter por su adaptabilidad, por su crecimiento Ok. y por su reactividad. Lo diría. Pero en este momento tengo dos opciones que he probado. Y no hablo de React, por si acaso. Hablo de Kotlin multiplataforma. Ah, Ok. ah, en el tiempo que he estado echando proyectos con Kotlin, he echado con Flutter, te puedo decir que adoro. Adoro y es muy intuitivo usar Kotlin multiplataforma. Entonces, si tuviera la opción me quedaría con los dos gemelos, con Flutter y con Kotlin. Y creo que tienen el poder ambos de que usaría el framework para toda la vida, los dos. Sabes que yo también tengo mucha confianza en KMP, pero Sí. todavía algo le falta. O sea, siento que todavía está en pañales, digámoslo esas palabras, porque yo también he tenido la oportunidad de probarlo, pero a diferencia de que hace como un mes y un poco más sacamos la aplicación de DevLocos, la hice en Flutter, fue como que ya existe todo, entonces siento que para KMP, perdón, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo y puede ser uno de los Aquí, competidores fuerte, fuerte, fuerte versus React Native y versus Flutter. Entonces, sí. llegará su momento, ¿no? Yo creo que va a ser otro competidor para Flutter. Y ahorita hubo la guerra entre React Native, ahora viene KMP a pelearse también con Flutter. Pero está madurando. Esperemos que madure más. Pero ahí hay una otra pregunta. Recordemos Dime. que Flutter es su dueño, su padre es Google y KMP también es Google. Google. Ese del lado, el yin y el yang. Ahora, ¿quién apoya? Porque hasta ahorita, la última información dijeron que Flutter ya van a dejar de dar soporte a Google. Mm, sí, sí, es verdad. Alto un punto. Entonces, KMP es el hijo, como digamos, el Mimado. renaciente el mimado de toditos. Entonces, aún está madurando. Pero Flutter, aunque le deje Google a un lado, tiene una comunidad muy fuerte que va a Sí. crecer y le va a dar aire. Pero KMP también está cogiendo sus fortalezas. Porque KMP, para mí, sí tiene muchas ventajas. Tiene mucho copy-paste de Flutter realmente, aunque a su propio estilo. Pero creo que puede llegar a un modelo, un enfoque de super app, que es una super app, una modularidad entre módulos entre diferentes lenguajes, que es la ventaja de KMP, a diferencia de Flutter. Que Flutter le falta un poco a la adaptabilidad entre un día tengo una aplicación Flutter aquí y quiero poner acá un módulo de React, otro módulo de JavaScript, otro módulo de Node, otro módulo de acá, algo que KMP sí te da un poco de posibilidad de hacer eso. Hacerle una super app, algo que en mi trayecto de experiencia lo escuché, lo investigué, le puse un POC y lo logré entender. Chévere, chévere. Luis, ahora démosle la vuelta a la pregunta y me gustaría saber Dale. si solo pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería? ¿Sabes? Si te respondo, una comida me mata. Pues cuidado con lo que dices, ¿no? Claro. Pero si respondo otra cosa, me matan de cualquier lado. Pero realmente si quisiera eliminar un lenguaje, no podría hacerlo realmente. Porque si no fuera por los lenguajes viejos, nunca existiríamos los que ahorita existen, como Flutter, Kotlin.
Cookman Rutherford, Writing, nunca existirían estos hijos pródigos sin los lenguajes antiguos. Así que no podría eliminar a nadie. Ok, no te la rifas hasta decir uno. ¿Alguna No, mala porque anécdota? realmente, no, al momento no he tenido mala anécdota con otros lenguajes. Realmente ataco los antiguitos. He tenido algunas buenas anécdotas. Bueno, Igualmente con PHP he tenido muy buenas anécdotas a nivel del COVID, pero no he tenido. Pero considero que todos son importantes y gracias a su trabajo arduo asomaron estos lenguajes que actualmente nos facilitan mucho a nivel lógico. bueno, ahí te va. Hemos grabado ya 90 episodios, ¿sí? Tú eres el número 89 y ya está por grabarse el número 90. Hasta el día de hoy, el 95% de las personas slash invitados que han pasado por The Blocos en esta segunda temporada ya han podido responder esta pregunta. Han dicho PHP o Java. ¿Por qué crees esto? Mm, yo diría PHP porque se va enfocado un poco al servidor. Java por su larga curvatura de aprendizaje. Pero yo considero que cada lenguaje tiene su lado maligno, su lado horroroso, su cosa horrorosa. Pero por esa cosa horrorosa tenemos lo que tenemos, la facilidad de tener un Svelte, tener un Ionic, tener un Kotlin, tener un Angular, tener hasta un .NET, tener los lenguajes que actualmente vimos. Por un loco que dijo que no quiero trabajar con Java y creó .NET o creó en este caso Renative, o creo esos lenguajes existentes como Flutter, como KMP, por esos lenguajes que tú me dices que podríamos descartarlos, por eso existen los que ahora nos facilitan mucho la curva de aprendizaje para muchos equipos de desarrollo. Así que considero que todos son importantes y todos en sí son muy importantes para la estructura o la evolución de estas tecnologías que existen actualmente. Súper, súper. Chévere, chévere. Vamos con la última pregunta, Luis, que es, ¿qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Verás, no voy a decir nombres, tampoco voy a decir el nombre de la empresa, porque no lo acabaría. Pero te puedo decir que cuando entré a trabajar en una empresa y revisé un código, Span English, tenía inglés por un lado, español por otro lado, tenía funciones o bloques de funciones que decían no hace nada, en comentarios. O sea, tenés un bloque de if y decía if, no hace nada, else, no hace nada. Y supuestamente era el entregable que le dieron a una empresa. Y yo, ¿qué son? ¿Está loco que yo estoy que me tomé un whisky, me tomé un trago? ¿Qué onda? Digo, estoy viendo mal. No, es que así nos entregaron. Pero funciona, pero así nos entregaron. ¿Y documentación? No hay documentación. Sintaxis, no hay sintaxis. Estandarización, no hay estandarización. Span English, Span todo. Funciones que a veces ni funcionaban, pero era el código más horrible. Funcionaba, sí funcionaba, pero era la estructura de código que no tenía, que decía que tenía clean code, pero nunca tenía clean code. Eso sí, esa fue la locura más inmensa que viví en todo mi trayecto, en todos los proyectos que he pasado. Esa fue la locura más grande. Que hasta el momento, que aún estoy en ese proyecto, aún tratamos, ya funciona correctamente, pero hay muchas cosas que toca mejorarlos, toca estructurarlos, toca refactorizarlo, pero si supieran, si dijera el nombre de la empresa, sería muy impactante, sería muy, no para no creer y no dudar, pero esa fue mi experiencia con una revisión de un código, no solo un código, un proyecto entero, y sacar, perdón, y sacar la documentación, la infraestructura, entender el proyecto, entender todo eso conllevó mucho tiempo. Entonces por eso considero que ese fue el código más feo que he visto hasta el momento de mi proyecto. Wow. Ok, ok. Vamos Entonces, entonces. llegar a ver.
Llegar a ver un bloque con comentarios de que No no sé. funciona o no hay nada. Digo, como que, entonces, ¿para qué crees? Bueno, ahí está el famoso comentario que si funciona no lo toques, ¿no? Claro. Y si no lo tocaste en 3 meses, solo Dios sabrá para qué se hizo. Chévere, chévere, Luis. Vamos con bueno, con el último tópico del podcast, que es prácticamente pedirte un consejo para la comunidad de locos, para esas personas que quieren empezar a programar. Como digo, bueno, comunidad, yo les aconsejo que se arriesguen, que si tienen un sueño loco, háganlo. Que considero que en toda esta comunidad de locos realmente estamos locos para cumplir sueños. No estamos locos para fracasar, estamos locos para cumplir sueños. Así que yo les invito a que sigan viendo estos podcasts, que sigan autoeducándose, que sigan investigando más, que poco a poco van creciendo. Que no se traten de no envolverse en el mundo de un tutorial, sino simplemente investigar, a pivotear, a investigar en JavaScript, en TypeScript, en diferentes lenguajes. Y si en un lenguaje sacaste de un CRUD, trata de sacarlo. Que la única persona que pone límites en tu aprendizaje o en tu crecimiento eres solo tú. Y que tú eres la única persona que puede romper esas cadenas y seguir adelante y marcar la diferencia entre la persona que dice no soy bueno en la programación o la persona de decir ven yo te enseño. Así que tú tienes la fortaleza de romper ese limitante y llegar a ser lo que quieres ser, un buen desarrollador. Tal vez yo estoy en este momento en este podcast, justamente Kevin lo conocí en una comunidad, en un evento de Flutter, lo conocía ya y ahora estoy acá. Así que nadie quita que tú estés acá también dando un podcast con Kevin y transmitas todo lo que has aprendido y todas tus experiencias. Porque realmente yo tengo muchas experiencias y faltarían horas para contar todas mis experiencias. Traté de minimizar todo, pero tú lo puedes hacer y solo confío en ti. Chévere, chévere, Luis. Oye, de verdad, pues muchísimas gracias por darte tu tiempo, por haber estado en el episodio número 89 de esta segunda temporada. Estamos a pocos episodios de acabar esta temporada para terminar el año. Y de verdad que un fuerte agradecimiento por todo lo que acabas de compartir, que sé que son experiencias que sirven a la comunidad y donde podemos sacar mucho provecho. Súper. Por Sí, último y no menos importante, ayúdame con tus redes sociales o dónde podemos encontrarte. claro, en este caso yo me encuentro en LinkedIn como Luis Alberto de la Torre. Y me encuentro en Instagram, en este caso Alberto de la Torre. Y tengo otro Instagram que es BetoDT, que ya muy próximo ya voy a poner los datos para que en este caso me puedan contactar. O a mi correo, en este caso a luis.atorre24@gmail.com o a mi número de teléfono al 0979906532. Cualquier duda que tengas, cualquier cosa que necesites, yo estoy dispuesto a apoyarte de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo claramente, pero con mucho gusto te voy a poder apoyar. Chévere, chévere, Luis. De verdad, un agradecimiento por tu tiempo. Reitero ese agradecimiento fuerte para esta comunidad. Y esperamos verte en otros episodios. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, hasta aquí llegamos esta temporada. Quiero decir un agradecimiento de verdad por haber estado en todos estos episodios. Gracias, Luis. Gracias, comunidad. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Bye, bye.